bienvenidos a Alerta Salud con Pierina Rojas, siempre de la mano con tu bienestar. Hoy estaremos conversando con nuestros médicos acerca de la salud auditiva. Los invito a ver el siguiente menú informativo. Bienvenidos a Alerta Salud, el espacio que te conecta con el bienestar. Hoy nuestros oídos serán protagonistas. Develaremos los secretos para proteger ese sentido vital que nos conecta con el mundo. Acompáñanos en este viaje sonoro junto a destacados especialistas. Esto y mucho más solo aquí en Alerta Salud. Iniciamos Alerta Salud, bueno, con mucha información principalmente y sobre todo, como siempre les digo, respeto por todo lo que van a ver hoy en el programa. Importante comentarles que de esta manera comienza Alerta Tips. También estoy con la bella Fabiola Fabiano, porque hoy vamos a tener un programazo. ¿Cómo te sientes, Fabi? Muy bien, Pierina. ¿Y tú? Bien, me encanta que nos sintamos bien para poder hacer un buen programa. Eso es. Que es la idea. Señores, hoy vamos a hablar acerca de la salud auditiva. Muy importante este tema, ¿no? Además que nosotros tenemos que tener un cuidado óptimo con nuestros oídos. Y entre estas informaciones, sé, mi Fabi, que tienes bastante que comentarnos aquí. Sí, fíjate, la pérdida auditiva, también conocida como hipoacusia, básicamente es un término que describe la disminución de la capacidad para poder escuchar los sonidos en un grado que afecta la comunicación. Y al afectar la comunicación, pues definitivamente afecta el bienestar y la calidad de vida de quien lo padece y del entorno a su vez que tiene una persona con una dificultad auditiva. Puede variar desde una dificultad en la percepción de los sonidos suaves hasta una pérdida total del sentido del oído. Existen diferentes causas que pueden traer como consecuencia que usted haya perdido la salud auditiva. Entre ellas se encuentran básicamente algunos factores genéticos, existen algunos factores familiares que pueden condicionar la pérdida del oído, de la audición. El envejecimiento no es infrecuente, que nosotros tenemos los abuelitos en casa y entonces le vamos a decir, ven a comer y no te escucha y te regaña y te dice que eres tú que estás hablando en un volumen más bajo. La exposición a ruidos fuertes, y esto sí quiero centrarme muy bien en la población más joven, porque el uso de estos audífonos a unas escalas que realmente no son aptas para el oído genera problemas. Aquellas personas que trabajan en conciertos, aquellas personas que trabajan con maquinarias que generan ruido, pues perturban la salud de este órgano tan importante. Infecciones, sobre todo aquellas crónicas que no se tratan bien, traumatismos como pueden ser golpes o lesiones en la cabeza y algunos factores congénitos y algunas enfermedades que vamos a hablar después, muy interesantes, como puede ser el síndrome de Meniere o inclusive una enfermedad autoinmune. Sabes también que, bueno, aparte de todo esto que estás comentando, que nos puede pasar, ¿no? No sé si tú sabes, bueno, sí lo sabes, pero yo te lo voy a comentar un poco más amplio, que la alimentación es clave. Sí, total. Es clave, mi Fabi, para nosotros tener una buena salud auditiva. Te voy a comentar un poco de lo que pude conseguir, lo que pude ver. O que hay que comer. Sí, por ejemplo, vi que hay alimentos que benefician la audición. Por ejemplo, señores, los pescados ricos en omega 3, como el salmón, las sardinas, todo esto ayuda. Las frutas y verduras ricas en antioxidantes, especialmente esas que tienen vitamina C y vitamina E, por ejemplo, los kiwis, los pimientos, las espinacas, todo eso te va a ayudar naranja, a la audición. Exactamente. Los ácidos grasos saludables, por ejemplo, nueces, semillas, aguacate, ayuda a reducir la inflamación. Alimentos ricos en zinc también, por ejemplo, los mariscos, los frutos secos, las legumbres y la vitamina B12 y folato son claves. Estas carnes magras, huevos y vegetales verdes importantes para esta salud y bueno, la función auditiva. Me pareció, claro, yo no es que no sabía, Fabi, que esto existía, pero sí me parece me parece importantísimo que nosotros sepamos qué podemos comer y qué puede mejorar nuestra audición. Sí, y sabes que también es muy importante, Pierina, el tema de los medicamentos, porque fíjate, claro. en esta lucha que nosotros tenemos siempre de educar a la audiencia de que no se automedique y de que asista de forma irrestricta a los controles médicos que se le son requeridos independientemente de la condición clínica que tenga el paciente, es importante saber que cuando hay algunos fármacos que se consumen de forma indiscriminada,
pueden generar daño de la función auditiva. Podemos tener algunos antibióticos, como es el caso de la gentamicina, la streptomicina, la neomicina y la tobramicina, donde es evidente que si su médico se lo va a mandar por un tiempo determinado y considerando que va a haber protección de la salud auditiva. El problema está cuando el paciente comienza a automedicarse o extiende el tratamiento y no vuelve al médico para ver qué va a pasar con esta medicación. Existen otros diuréticos como la furosemida, el ácido etacrínico, que puede ocasionar también ototoxicidad. Existe un medicamento que se utiliza para el cáncer llamado el cisplatino, ¿sí? Así como algunos AINES. Altas dosis de aspirina, señores, dañan el oído. Wow, que esta información Voy a bajar está los genial, lentes, está por genial. favor, la cámara. Altas dosis de aspirina pueden dañar el oído. Existen otras condiciones importantes y tenemos una que es básicamente una hipoacusia autoinmune. Hay una patología de tipo inmunológico, así como hablábamos en otra oportunidad del lupus. Existe una enfermedad inmunológica donde por alguna razón que no se conoce muy bien, el sistema inmunológico comienza a atacar el oído interno y comienza a ocasionar una hipoacusia autoinmune, donde evidentemente tiene que haber un tratamiento inmunorregulador controlado debidamente por otorrino junto con inmunología, y donde hay una franca mejoría en el seguimiento del paciente cuando cumple el tratamiento, pero un rápido deterioro de la patología cuando el paciente incumple el tratamiento. Y otra cosa que no lo hemos mencionado, pero que yo lo voy a mencionar igual, es el tema de estos palitos que utilizamos para limpiar los oídos. Por supuesto. Porque es que la verdad es que cuando nosotros queremos tener un oído limpio, pareciera que tuviéramos que tener el oído pulcro, de que no esté libre de cerumen y que esté libre de cualquier tipo de emoliente o de cualquier tipo de grasita que produce el cuerpo. Entonces hay que tener cuidado con el uso de los palillos para limpiar los oídos, con el uso de cualquier otro cuerpo extraño que usted se coloque en el oído. Y también voy a cerrar hablando de los piercing. Y con respecto a los piercing, que a mí me encantan, con los piercing hay que tener cuidado, sobre todo cuando se aplican en todo lo que corresponde al cartílago, porque si ni Dios lo quiere, usted hace una infección del cartílago, usted se mete en un problemón con el oído que puede durar para siempre. Entonces hay que tener cuidado con estos tips. Espero que les haya gustado y vamos a ver qué dice el invitado acerca del resto de la información. Esto es solamente la introducción, señores. Fíjense toda la información que le hemos dado nada más para iniciar Alerta Salud. Imagínense que viene ahorita con nuestros invitados. Yo sé que les va a encantar. Salud auditiva hoy en Alerta Salud. Una pausa breve, les aseguro, al regreso nos adentramos más al tema. Ya venimos. ¿Sabías que la pérdida auditiva no tratada puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia y deterioro cognitivo en adultos mayores? Diversos estudios han demostrado que el esfuerzo extra que el cerebro realiza para compensar la falta de audición puede acelerar el desgaste cerebral. ¿Sabías que los ruidos que consideramos normales en nuestra vida diaria, como el tráfico pesado, los conciertos o el uso prolongado de auriculares en volumen alto, pueden causar daños irreversibles en la audición? De esta manera comienza Alerta Salud, @alertasalud.tv, para que nos sigan a través de las redes sociales. Vamos a hablar acerca de la salud auditiva. Todo lo que ustedes quieren saber lo van a saber aquí en Alerta Salud. De inmediato invitamos a la doctora Shadi Sassani, quien es otorrinolaringólogo. Bienvenida, doctora. Hola, Encantada Perita, de gracias tenerla por hoy la con invitación. nosotros para hablar de la salud auditiva, doctora. Este tema me encanta porque tiene muchas aristas, tenemos mucho de qué hablar en la salud. No solamente hablo de higiene, porque no es eso lo que en realidad queremos quizás ahondar, sino todo esto que puede llegar a que tengamos problemas auditivos, ¿no? Que también puede ser riesgoso para niños, adultos y ya también adultos mayores. Primero, gracias por estar con nosotros, doctora. A ustedes por la invitación. Encantados de tenerla hoy. Vamos a hablar entonces acerca de la salud auditiva. ¿Cómo podemos decir que tenemos una buena salud auditiva, doctora? Básicamente, la salud auditiva se estructura en tres grandes pilares.
El primero es la audición, que es uno de nuestros principales sentidos. Ok. Gracias a él nos comunicamos, gracias a él integramos nuestra parte cognitiva conductual, nos relacionamos con el entorno y aparte de ello emitimos o estamos pendientes de alertas en cuanto a nuestra seguridad. Ok. Por lo tanto, es uno de los principales sentidos de nuestro cuerpo. Para hablar de salud debemos de tener una vertiente muy importante en cuanto a la prevención, sobre todo la exposición al ruido. Actualmente nuestra población está sumamente expuesta a altos niveles de sonido, los cuales pasan a ser tóxicos para las células ciliadas del oído. Es importante que tengamos eso presente, sobre todo nuestros niños, nuestros jóvenes y los mismos adultos que trabajan expuestos al ruido en construcciones, en sitios como discotecas, restaurantes, bares, donde la exposición a música de manera descontrolada puede traer toxicidad a nivel de estas células. En cuanto a los niños, es importante por el uso de auriculares a edad temprana. Muchos niños de 2, 3 años están viendo tablets, se asemejan a pantallas y básicamente tienen una exposición muy prolongada. Hay un nivel, doctora, bueno, cuando hablamos de salud auditiva, obviamente lo que me está comentando está directamente relacionado sobre todo por la cantidad de volumen. Yo he visto y también me integro en eso, que de repente, bueno, no escucho. Entonces, claro, subimos el nivel de volumen a lo que estemos escuchando. ¿Esto puede afectarnos a largo plazo o a corto plazo? Totalmente. Puede ser tan a corto como a largo plazo. Específicamente en población joven vemos las secuelas a posteriori, pero en niños puede llevarse a cabo algo que se llama agotamiento auditivo, que no pueden exceder más del uso de 1 hora de auricular y deben descansar por lo menos 15 minutos de este uso, debido a que las células ciliadas se agotan y empiezan a acelerar el proceso de oxidación y terminan en muerte celular programada. Esto que me está comentando y bueno, ampliando un poco el tema y ya llevándolo a los niños también, ¿no? Quizás no es lo mismo que no es lo mismo que puede escuchar un adulto o el volumen a lo que puede escuchar un niño. He visto, quizás sobre todo en recién nacidos, que algunas de quizás las enfermeras, ¿no? Te comentan, bueno, a mí me lo comentaron en ese momento, no sé si es cierto, es un mito, que a los niños muy pequeñitos no se les puede colocar nada de sonidos, nada de sonidos que no sea el corazón de la mamá o algo cercano, no se le puede hablar muy fuerte a los bebés, ¿eso es verdad? Es una verdad relativa, pasa a ser como un mito del personal de salud. Básicamente nosotros tenemos pruebas de despistaje audiológicos que se realizan a los recién nacidos y desde hace 10 años están amparadas por la Organización Mundial de la Salud como requisito fundamental para despistaje de hipoacusia neonatal. Esto que se dicen las enfermeras era algo que decían mucho hace tiempo para proteger la audición del recién nacido, pero en realidad la audición, al igual que el sentido de la vista, es muy estimulable a poca edad y por lo tanto también tiene un juego importante en el reconocimiento de la voz de la mamá, del entorno. Obviamente no vas a exponer a un recién nacido a ruidos tan elevados, pero sí debe haber un grado de estimulación más o menos importante para que él se empiece a relacionar con el entorno, siempre y cuando controlemos el volumen. Este volumen es más o menos a unos 60 decibeles de mayor amplitud y que podemos tener en cuenta de que el ambiente alrededor de nuestro recién nacido no sobrepase de allí. Vamos a ir a una pausa, doctora, pero al regreso quiero que nos comente, nos ampliemos un poco más el tema de la salud auditiva. ¿Qué más tiene la salud auditiva y cómo más está conformada la salud auditiva más allá del volumen? También podemos hablar un poco de lo que es la higiene. Vamos con la sección de impacto que nos preparó nuestro equipo de producción y ya venimos con más de Alerta Salud. Hay varias señales de alarma que nos puede orientar a una pérdida auditiva y son aquellos pacientes que tienen dificultad para entender una conversación. Esto generalmente ocurre cuando hay mucho ruido o multitud. Otra manifestación es que los pacientes suelen referir o desear que le repitan la palabra y es muy frecuente en los interlocutores que le piden que hable más lento, con un volumen mayor para poder entender o comprender un poco la conversación. Otra señal es que suelen aumentar el volumen de un audio, de la radio o del televisor. Son pacientes que pueden tener o manifestar una sensación de oído tapado o plenitud óptica.
Otro signo que puede estar presente cuando hay pérdida auditiva es el tinnitus o el zumbido. Además, hay algo muy importante que no podemos ignorar y es que estos pacientes suelen hacer un aislamiento social y es por las manifestaciones previamente mencionadas. Continuamos en Alerta Salud. Recuerda las redes sociales @alertasalud.tv, conversando con la doctora Shadi Sassani, quien es otorrinolaringólogo, acerca de la salud auditiva. Un tema que, bueno, a veces no tocamos mucho, doctora, o quizás a veces no le prestamos mucha atención a la importancia de tener nuestros oídos con buena salud. Conversando en el segmento anterior hablábamos acerca de, bueno, todo lo que quizás puede causar esta pérdida auditiva o no tener una buena salud, pero hay otras aristas que podemos tomar en cuenta. La higiene también es importante. Cuéntenos un poco de esto. Es uno de los temas más controvertidos de mi especialidad, porque todos los otorrinos decimos los oídos se limpian con los codos. Y básicamente es porque no queremos que los pacientes utilicen ningún hisopo o aplicador para la limpieza. ¿Por qué? El oído es autolimpiante. Él retira la cera 2 milímetros a través de su canal todos los meses. Okay. Nosotros somos los que usamos el aplicador o el hisopo e introducimos la cera. Entonces, la naturaleza es sabia. La cera es un elemento de protección. El retirar por completo el cerumen puede producir problemas de dermatitis del conducto, así como el uso del hisopo puede empujar la cera y llegarla hasta la membrana del tímpano, sin contar los traumatismos a nivel de la membrana timpánica que se pueden generar por el uso del Es decir, hay que limpiar un poco por fuera, no introducir el hisopo. Correcto, no. A los pacientes se les indica la limpieza netamente de la concha auricular, Okay. de lo que sería todo el pabellón de la oreja, con un paño o un Kleenex, pero nunca introducir el hisopo más allá del meato auditivo. Es una de las cosas más importantes. Doctora, les tengo, bueno, también a todas las personas que nos están viendo una sorpresa. Tenemos un invitado especial con nosotros en Alerta Salud, pero voy a colocar un video. Nuestro equipo de producción realizó un video para que ustedes conozcan quién va a estar hoy. Démosle la bienvenida a Kelvin Padilla, el creador de contenido detrás de @Pregunta Seria. Con él vamos a entender mejor cómo la pérdida auditiva afecta a los jóvenes y qué pasa con nuestros audífonos. Prepárense para una conversación que nos hará escuchar diferente. Bienvenido, Kelvin. De inmediato le doy la bienvenida a Kelvin Padilla, quien es creador de contenido. Kelvin, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme en el programa. Gracias a ti por compartir hoy y estar aquí, conversar. Me encanta además que seas creador de contenido porque además puedes tener una opinión, quizás una visión diferente a la que tenemos nosotros aquí. Bueno, estamos hablando acerca de la salud auditiva. Todos tenemos oídos, todos escuchamos, todos quizás queremos tener una buena salud auditiva. La doctora nos ha dado quizás algunos tips. Kelvin, cuéntame acerca de tu salud auditiva. ¿Escuchas música a mucho volumen o no sueles escuchar música? ¿Cómo generalmente es tu salud auditiva? Bueno, yo me especializo en el área de redes sociales. Eso quiere decir que en cierto punto del día puedo realizar lo que es la edición de los videos, edición del contenido. Puedo necesitar de repente audífonos y puede ser por un periodo corto, mediano, largo. Depende del trabajo que tengo encima. Entonces, uso bastante los audífonos y me gustaría, también aprovechando que estamos con una experta, tener más información acerca de cómo prevenirlo en ese caso. Fíjate, una de las cosas que es muy importante es el tiempo de exposición que tú tienes con el uso de audífonos. Audífonos es aquel que introducimos dentro de la concha del oído. Sin embargo, también tenemos la parte de auriculares, porque tapan toda la parte del pabellón auricular. Es recomendable más el uso de auriculares que de audífonos, porque están más lejos de la membrana timpánica y por lo tanto hacen un efecto menos tóxico sobre el nivel de decibeles del oído. Y el agotamiento del nervio auditivo se hace menor. Por eso para editores es preferible el uso de auriculares. Hay menos desgaste, por así decirlo. Ciertamente. Y una de las cosas más importantes es no llevar ese auricular a más de 60 decibeles y no usarlo por más de 60 minutos continuos. Cuando ya tengas cumplidos los 60 minutos, debes descansar 15 o 10 para que no empieces a sufrir de ese ruido del silencio, lo que nosotros llamamos tinnitus, que es por agotamiento de las células auditivas. Eso es cuando, por ejemplo, no sé si te ha pasado, Kelvin, que de repente
se escucha como como un ruidito, como un pi. ¿Tú lo has Sí, escuchado sí, antes? puede pasar. Incluso cuando estás en el teléfono puede pasar que le subes volumen a la música o a lo que estés escuchando, incluso el teléfono te da una notificación de que no deberías durar tanto tiempo con el volumen tan alto. Sí, ahorita tenemos dispositivos inteligentes que miden el ruido, así como audífonos de cancelación del ruido externo, Ok. lo que te permite que la onda llegue mejor y no tengas que subirle tanto el volumen para que el ruido externo no contamine lo que estás escuchando. Y eso tiene que ver, por ejemplo, bueno, no sé si tiene que ver, la pregunta no es así, la pregunta es, ¿eso puede ser, puede ser peor en niños que en adultos? ¿O eso no tiene nada que ver la edad, o sea, el tema del volumen? No, sí puede ser peor, pero generalmente cuando son audífonos de niños ya tienen un nivel de seguridad Total. que no permiten que el niño suba a más de 60 decibeles. Ok. Está en nosotros los padres determinar por cuánto tiempo utiliza el niño el auricular. Ok, tú estás expuesto mucho tiempo a esto de los audífonos. Bueno, depende también de qué cantidad de contenido necesito editar, pero podríamos hablar de un periodo de 1 a 2 horas aproximadamente por día. No sé cómo... No, se considera saludable siempre y cuando no hagas intervalos o pausas de 10 minutos para que de nuevo el nervio auditivo vuelva a equilibrar, porque es como si tuvieras un sentido y lo estuvieras estimulando de manera constante y posteriormente él necesita como descansar para volver así. Así no haces algo que se llama agotamiento del nervio, que posteriormente al final del día, y eso pasa mucho en los que trabajan con música, los DJ, gente que necesita hablar por micrófono, que tenga retroalimentación, al final del día se hacen más sensibles a los ruidos. Incluso los ruidos fuertes pueden producir dolor, eso se llama algiacusia. Y es una forma de protegerte y prevenir que, ya que eres tan joven, a lo largo de tu vida no vayas a sufrir de pérdida auditiva. Eso que acabas de decir de la sensibilidad, no sé si a ti te ha pasado, pero de repente cuando uno sale o de repente vas a un local, a mí me pasa mucho y que de repente siento que el volumen, me pasa a mí, pero a otras personas no le pasa, que siento que el volumen me perturba o ya me está doliendo un poco los oídos. El tema del volumen muy alto, eso puede ser por algo, una patología ya de lo que tenga o simplemente es algo que cada persona le puede pasar diferente. Cada persona le puede pasar en diferente tanda. El problema es cuánto tiempo estás expuesta tú a volúmenes, cuánto tiempo estás expuesta tú a retroalimentación a través de micrófonos que hacen que tú seas más sensible que la población en común a sufrir de ese estímulo auditivo. Eso produce una especie de, vamos a decirle así, reclutamiento, donde a lo largo del día tú ya te haces más sensible. ¿Qué debemos de hacer para prevenir eso? En conciertos, discotecas o sitios donde hay mucho volumen, usar tapones auditivos específicos para omisión de sonido. Entonces, si tienes alguna pregunta que hacer. Bueno, tengo una pregunta que me causa un poquito de curiosidad. Últimamente con el contenido hemos viajado bastante y me ha pasado, no tanto, pero un par de veces me ha pasado, que voy en el avión y no sé, más que todo en el aterrizaje, siento un poco de dolor en los oídos. ¿Eso por qué sería? Eso es una de las preguntas más frecuentes y es otro motivo de consulta. Básicamente el oído ventila a través de la nariz. Cuando vamos en el avión y vamos en el ascenso o en el descenso, hay un gradiente de presiones entre el oído externo y el oído interno. Y esa presión o atrapamiento de aire dentro de la caja timpánica puede llegar a producir dolor porque estira la membrana timpánica. Okay. Probablemente tienes un problema de desviación de septum nasal o de obstrucción nasal que condiciona a ese tipo de problemas. Okay. Y por lo menos las personas que son tripulantes de cabina que tienen mucho tiempo. Hacen ejercicios de compensación y todo personal aeronáutico tiene despistaje de problemas nasales justamente por compensación de presiones en oído. Okay. Yo traje refuerzo, doctora. Ya vi. Bueno. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, si quieres nos despedimos, tus redes sociales y qué consiste tu contenido rapidito para irnos ya al corte. Bueno, yo me enfoco principalmente en gastronomía, recomiendo lugares, tanto en Venezuela como en otros países que he visitado. Me pueden seguir en redes sociales como Pregunta Seria. Ahí salgo. Ajá, así es, yo te he visto por ahí. Gracias, doctora. Nos damos una Gracias a pausa ustedes. y ya regresamos.
Continuamos en Alerta Salud, como siempre, llevándole bienestar a sus hogares. Es importante que nos sigan en las redes sociales, señores, @alertasalud.tv. De inmediato vamos a invitar a Carolyn Ramos, quien es ginecobstetra y médico de la casa. Caro. Hola, mi Pieri, ¿cómo estás? Encantada de verte de nuevo. Yo encantada también. Con este temazo, Carolyn, estamos hablando acerca de la salud auditiva. Bueno, conversamos con la doctora Shadia de diferentes temas, también con Kelvin, que es un creador de contenido. Y bueno, y entre estas cosas, hablamos de la salud auditiva, del volumen y de todo esto. Pero yo quería conversar contigo sobre todo del embarazo, de todo este proceso y de los mitos y realidades. Revisando y haciendo la tarea, Caro, revisé algo que me pareció impresionante y quiero saber si es un mito o una realidad. Es acerca de que los bebés, cuando se están gestando, pueden perder la audición por una cantidad de factores y patologías. ¿Esto es mito o realidad? Es completamente cierto, es una realidad. De hecho, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer durante el control prenatal es hacer un cuidado extremo de lo que es ciertas condiciones que pueden llevar a que el bebé pueda nacer con problemas auditivos. Uno de los más conocidos es la rubiola. Por lo tanto, es importante que todas las muchachas se coloquen su vacuna contra la rubiola antes de decidir tener un bebé, porque si estando embarazada contraes la enfermedad, tienes un alto riesgo de tener problemas auditivos, así como ocurre con el citomegalovirus, ocurre con la sífilis, también ocurre cuando la paciente está expuesta o tiene un trabajo donde el consumo de ruido, la contaminación es muy alta. También se habla de que puede haber alteraciones a nivel del bebé, hay alteraciones congénitas, también hay bebés que si hay patologías en la familia pueden tener mayor riesgo de desarrollar problemas auditivos. Y también las pacientes que tienen alguna enfermedad que las lleve a tener un parto prematuro, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión inducida por el embarazo, eso también puede generar en ese bebé prematuro pérdidas de audición importantes. Ese es otro tema también que quería comentarte y que también revisando en la literatura vimos, que también quería preguntarte si era un mito o realidad, pero creo que ahorita me lo estás acertando, pero quiero ampliar un poco más el tema y de este tema congénito, ¿no? Quizás una mamá que no tenga buena salud auditiva, que haya perdido la audición, ¿es directamente proporcional al que el bebé también pueda tener esa patología? Sí, hay enfermedades que son dominantes o recesivas dependiendo de la patología que puedan presentar, inclusive esos bebés que vienen con problemas aquí a nivel anatómico, definitivamente hay una alta porcentaje de posibilidades de que el bebé lo desarrolle. De hecho, a veces también un problema auditivo puede estar relacionado con un problema renal, porque desde el punto de vista embriológico, es decir, desde el momento que se está formando el embrión, digamos que esos dos órganos están conectados de alguna manera, vienen de la misma célula, por decirlo de alguna forma, para que lo entiendan, y puede estar relacionado un problema auditivo con un problema renal también. Un problema, una agenesia de un riñón, o sea, una falta de un riñón, un problema genético lleva a algo también orgánico. Entonces, de ahí la importancia de conocer todos los antecedentes. Y yo creo que, y por supuesto, lo que siempre hemos hablado acá, el tabaquismo, el alcohol, todo eso también puede llevar a que el bebé tenga algún problema en formación. Esos comportamientos nocivos del padre, de la madre, esos comportamientos nocivos de la madre pueden ser entonces perjudiciales para la audición del niño. Así es, totalmente. O sea, todo lo que determine que el desarrollo normal de un feto pueda ser alterado, puede llevar a problemas graves. En este caso, el día de hoy estamos hablando de problemas de audición, pero sí, definitivamente, por eso es que yo confío tanto en la consulta preconcepcional. Es decir, tú vas a tu consulta ginecológica normal, sin estar embarazada, tienes que hacerte tus chequeos completos, saber cómo está tu salud integral, hormonal, metabólica, y también evaluar tu esquema de vacunación. Porque si tú no te has puesto la vacuna contra la rubiola, tú tienes que colocártela previamente antes de buscar un bebé. Sí, hay que evitar el contacto con tierra, cosas sucias que te pueden llevar también a enfermarte de otras patologías. También hay que ver si hay algún problema de transmisión sexual. O sea, todo esto para evitar el daño del órgano auricular. Vamos a ver qué nos dice la calle en nuestra sección Habla la calle. Tomé antibióticos en mi embarazo y mi bebé nació con problemas de audición. ¿Sería consecuencia de ese tipo de medicamentos? Bueno, esta pregunta me parece interesante.
Súper interesante porque, bueno, cuando estamos en embarazo generalmente nos tenemos que tomar algunos medicamentos. No sé si el antibiótico en realidad podría causar esto. Totalmente, de hecho es una muy buena pregunta porque realmente, y aquí vuelvo a lo mismo, tú no puedes automedicarte y menos si estás embarazada. Hay antibióticos que son directamente dañinos a la formación del aparato auditivo del bebé. Entonces, si tú estás embarazada, tienes que acudir a una consulta médica para que puedan indicarte los antibióticos que se pueden utilizar durante el embarazo. Porque hay unos que son para infecciones urinarias, por ejemplo, por nombrar algo, que dañan o sea, tienen una relación muy alta con el daño del órgano. Hay algo que te quería comentar antes de irnos a la pausa, y es que cuando yo estaba embarazada, bueno, Carolina, nosotros lo vivimos, y yo estuve revisando una de mis decisiones cuando yo me diagnosticaron en ese momento una artritis seronegativa. Y una de las que me dijeron fue, tienes que tomar esteroides para todo este proceso. Yo, bueno, fue una decisión no tomarlos, no quería, estaba necia por el tema de la bebé, pero en la revisión, Caroline, yo nunca te lo dije, pero te lo confieso aquí, yo revisé y decía que podría tener problemas en el corazón y en la audición del bebé. ¿Esto sí. podría ser? Sí, lo que pasa es que también hay que poner en una balanza lo que es el costo-beneficio con respecto a ciertos medicamentos. O sea, los medicamentos están categorizados en los de muy bajo riesgo para producir daño en el bebé y los de alto riesgo. Y esta gama de medicamentos va desde el acetaminofén, que es para el dolor de cabeza, que se puede utilizar a libre demanda, y lo podemos decir aquí en un programa de televisión, hasta los que se usan para el cáncer, por ejemplo, quimioterapia, y por ahí vamos a pasar por los antibióticos, por los esteroides, por los antialérgicos, y cada uno de ellos se van a utilizar en una mujer embarazada si es necesario realmente utilizarlo. O sea, ya lo que tiene que ver con un tratamiento específico tiene que ser evaluada correctamente la paciente para saber. En tu caso, tú, una mujer joven, saludable, que comías bien, que comes bien, que estabas muy pendiente de tu embarazo, tú pudiste manejar la artritis seronegativa porque no es una patología menos grave que la artritis que es positiva. Entonces, claro, gracias a Dios tú pudiste llevarlo, no necesitaste nada porque no tenías dolor. Pero hay pacientes que tienen dolor, tienen un proceso inflamatorio crónico que ameritan un tratamiento a una dosis específica y un tratamiento específico para evitar daño en el embarazo. Gracias, Carolina. Importante, señores, seguir en las redes sociales a Carolina, preguntar a las personas que saben del tema, lo que estamos pasando, lo que queremos solucionar, y no hacer lo que quizás yo en ese momento hice de simplemente no tomarlo. ¿Por qué? Porque puede traer consecuencias al tiempo, ¿no? Es importante que hagamos lo que nos dicen los doctores. Nos damos una pausa y al regreso seguimos conversando acerca de este temazo que tenemos hoy acerca de la salud auditiva. Gracias, Carolina. Gracias, mi Fieri. Hablando nosotros. De regreso en Alerta Salud, pero ahora conversando con la licenciada Grecia Pérez, quien es fonoaudióloga, y hoy vamos a hablar acerca de su especialidad y bueno, todo lo que podemos lograr con tu especialidad para tener una buena salud también auditiva. Vamos a explicarles entonces a las personas que nos están viendo acerca de qué trata la especialidad, tu especialidad. Muy bien, bueno, un placer. La fonoaudiología es una ciencia que, si bien tiene muchos años acá en el país, anteriormente era conocida solo como terapia del lenguaje. Los fonoaudiólogos, pues actualmente somos licenciados y tenemos un amplio, digamos que, abanico de oportunidades para aportar en la salud de las personas, ya que nosotros trabajamos todo lo relacionado con la comunicación, habla, voz, audición, lenguaje, y motricidad oral, como por ejemplo en personas con dificultades de deglución, ¿no? Que no pueden tragar, o deglución atípica, que mueven los dientes porque degluten de una forma incorrecta. Ok, entonces Grecia, licenciada, en base a esto que nos está comentando, vamos entonces a empezar por un caso, quizás una persona que ya perdió la audición o que está en ese proceso, ¿no? También de adaptación. ¿Cómo sería la terapia para esta persona? Muy bien, bueno, inicialmente dentro de nuestra área de fonoaudiología hay audiólogos especializados, ¿no? Muchos de ellos trabajan con un área que se llama implante coclear. Actualmente en Venezuela se están haciendo muchos implantes cocleares para las pérdidas auditivas neurosensoriales, ¿no? Pero en el caso, imagínate, de un adulto mayor de 70 años que ha ido perdiendo la audición, pues por los rasgos de la edad, que todos perdemos audición progresivamente como otras habilidades, lo ideal es hacerse primero un chequeo por otorrinolaringología, y esto va a derivar en una audiometría que la realiza un audiólogo, y desde allí se van a ver las diferentes opciones que tenemos, ¿ok?
contamos actualmente con amplia tecnología en prótesis auditivas, ¿sí? Donde algunas ni siquiera se notan que las tienes y van según la pérdida. Ahí hay un consejo muy importante y es que no es lo mismo ir a una farmacia o entrar a una tienda en línea y seleccionar un auricular, porque cada pérdida es diferente. Entonces, por eso es importante hacer el paso del médico, la audiometría, para seleccionar el equipo específico para la persona. Hace poco estábamos conversando con la doctora Carolyn Ramos acerca de quizás esa pérdida de audición en los bebés, en los más pequeños, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de si tienen una buena audición, si simplemente no están escuchando nada? ¿Qué exámenes se le realizan a los más pequeñitos? Ok, inicialmente en la mayoría de las clínicas y hospitales podemos encontrar un examen que se llama emisiones otoacústicas, en las cuales pues a las horas del bebé haber nacido o a los días se le realiza una muestra de audio para ver si el oído está recibiendo adecuadamente, y ese es el primer despistaje. Si no se pudo hacer eso, bueno, lo ideal es que los padres hagan estimulación auditiva, por eso los juguetes tienen maraquitas, sonidos, los juguetes para niños muy pequeños también tienen luces y sonidos que estimulan la audición. Pero uno de los primeros rasgos es que hay dificultades para responder a su nombre. Una de las respuestas, digamos que primitivas, es responder al nombre. El niño sabe que se le llama por un nombre específico, y cuando los padres lo llaman y no voltea, o esta habilidad no se desarrolla entre los 4 y 6 meses de edad, entonces creo que puede ser un signo de alarma importante. La audición y el habla están directamente conectadas. Es decir, una persona que quizá, porque lo hemos visto, o sea, una persona que de repente no escucha, no va a poder hablar o no va a poder tener una buena comunicación, o el que no habla quizás no va a poder, no está escuchando. ¿Cómo están conectados? Ok, ahí te voy a hacer un ejemplo muy claro, y es, por ejemplo, las personas sordas dicen, bueno, él es sordo, mudo, pero realmente simplemente es sordo. Y al ser sordo y no tener esa referencia de cómo suenan las palabras, entonces les cuesta pues producirlo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que si esa persona tiene un implante coclear o una prótesis auditiva para su pérdida no pueda hablar. Entonces sí, la audición condiciona la adquisición del habla y el lenguaje. Cualquier persona, por ejemplo, una persona que quizás se escucha bien y puede tener ese problema de habla, y lo puedes ayudar a través de tu especialidad. Claro, esos son trastornos de los sonidos del habla. Tú y yo podemos mejorar nuestra articulación a través del entrenamiento, ¿sí? Nosotros acá en Venezuela pues nos comemos muchos sonidos, nos comemos la S, ¿sí? La transformamos en J, ¿no? Entonces ahora pues que como creadores de contenidos todos estamos expuestos y necesitamos una buena articulación y habla, pues sí podemos mejorar y perfeccionar esto. Gracias, Grecia, por toda esta información, por todo lo que nos diste hoy. Además que me parece puntual e importante, sobre todo para las mamás que de repente no sabemos qué nos está pasando. A veces confundimos, Grecia, eso vamos a decirlo antes de despedirnos del programa, el autismo, ¿no? Cuando tenemos, bueno, es que mi hijo es autista o tiene un proceso de autismo, y quizás no es eso, es que tiene un problema de audición. ¿Te ha pasado en alguna consulta? Totalmente, y muchas veces pasa que cuando los padres llegan a terapia del lenguaje sospechando autismo y se le manda a hacer todo el esquema de exámenes, pues la audiometría es uno de los primeros exámenes, porque necesitamos descartar que ese retraso en la adquisición del lenguaje no sea por una pérdida auditiva. Pues entonces en este caso es importante que se haga todo el esquema, que sea evaluado por el equipo de profesionales antes de suponer un diagnóstico o un trastorno del neurodesarrollo. Gracias, licenciada, por haber estado con nosotros hoy aquí en Alerta Salud. Gracias a todos ustedes que nos siguen. Importante que nos sigan también a través de las redes sociales @alertasalud.tv. Será hasta un próximo diagnóstico.